Hay mucho para comentar también de lo que pasó en el Abierto de Australia, pero en el cuadro femenino. Por eso vamos a estar hablando en este video de todo lo que pasó en las 2 semanas del Australian Open, pero en la rama femenina. Sin dudas la noticia es que el torneo lo ganó la australiana Ashleigh Barty y se convirtió en la primera australiana en ganarlo en muchísimo tiempo. Y no solo que lo ganó, sino que lo ganó de una manera contundente. Pero ya vamos a hablar un poquito más adelante de cómo Ashleigh Barty llegó a consagrarse y a quedarse con la corona del Australian Open. Antes de detenernos a analizar qué es lo que pasó en estas 2 semanas, previamente me gustaría hacer también una pequeña mención a Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini es sin dudas la mejor tenista latinoamericana, al menos de los últimos, diríamos, 45 años. Fue número 3 del mundo, ganó 2 Masters, un US Open, 27 títulos de WTA, con lo cual está entre las grandes de la historia. No solo del tenis latinoamericano, sino del tenis mundial. Entró al Hall de la Fama del tenis femenino. Y por eso, en esta ocasión, también vale la pena este homenaje. Mientras vamos a ir viendo este video de Gabriela jugando hace muy poquito, con 51 años. Fíjense todavía su forma y sus golpes, ese revés intacto, aunque no vamos a ver muchos. Solo creo que hay un slice y un top, pero sin duda su clase trasciende en el tiempo y todavía sigue siendo un placer verla jugar. Pero ¿por qué mencionamos a Gabriela? Más allá de lo grande que ha sido, llegó a las semifinales de Australia en su momento, pero vamos a atar esto con la actualidad del tenis femenino en Latinoamérica. En este Australian Open solamente 2 jugadoras latinoamericanas participaron del cuadro principal. Por un lado, la tenista colombiana Camila Osorio, que se encuentra ubicada en el puesto 49 del ranking. Y bueno, lamentablemente en esta ocasión le tocó caer en primera ronda. Y por otro lado tenemos a la tenista de Brasil, Beatriz Haddad Maia, que está 73 en el ranking en este momento y que cayó en segunda ronda. Con lo cual, esta actuación de Beatriz Haddad en segunda ronda, llegando a la segunda ronda, fue la mejor actuación de una tenista latinoamericana en este Australian Open. Sin dudas, es poca la representación que ha tenido el tenis latinoamericano en esta edición, pero no solo que es poca, sino que también no ha sido o no es, sino que el hecho de también de tener a la mejor representante del tenis latinoamericano solamente accediendo a segunda ronda nos deja que pensar y para analizar que por la poca representación y por los pocos resultados, sin dudas hay que analizar qué es lo que se hace en el tenis femenino en Latinoamérica, porque en este momento, por lo menos, y desde hace varios años, está lejos del nivel del tenis masculino. Así que creo que eso era un punto para analizar con respecto a este Australian Open, la actualidad del tenis latinoamericano en la rama de las chicas, con la poca representación y los pocos resultados que se alcanzaron en este torneo. Vamos un paso más allá y vamos a ir viendo algunas de las cosas que nos dejó el torneo, algunas de las cuestiones interesantes que pudimos apreciar a lo largo de estas 2 semanas, y una de esas tiene que ver, y ya vamos a estar analizando por qué, con una particularidad, al menos del tenis femenino en los últimos años, y es la irregularidad. En este caso vemos a Emma Raducanu, una tenista muy joven, que ganó el US Open el año pasado, y que con tan solo 19 años se instaló entre las mejores del mundo, pero que en esta ocasión se despide en segunda ronda del Abierto de Australia. Sin duda es una sorpresa para muchos, pero por otro lado no deja esta actuación de confirmar esa inestabilidad que les comentaba con respecto al tenis femenino que se viene apreciando
en los últimos años. Acá vemos a Alice Cornet, que sin dudas la tenista francesa se convirtió en una de las noticias de estas 2 semanas en las que se disputó el Abierto de Australia, ya que con 35 años y después de 17 años participando en el circuito profesional, logró por primera vez en su carrera llegar a los cuartos de final. Después de 63 presentaciones en torneos de Grand Slam, llegó por primera vez a los cuartos de final. Eso habla de, sin duda, su perseverancia, de seguir adelante, de seguir luchando por sus sueños. De la misma manera, otro francés en este Abierto de Australia, Gael Monfils, también tuvo una muy buena actuación y también comentaba, después de su derrota frente a Matteo Berrettini en 5 sets, que no va a ganar 21 Grand Slams, pero que aún todavía, y a sus 35 años, sueña con ganar uno por primera vez. Esto es sin dudas un factor que todos los tenistas desarrollan, que es esa mirada positiva, ese optimismo, esas ganas de superar obstáculos, de ir logrando diferentes objetivos paso a paso y siempre tratar de ir por un poco más independientemente del nivel del ranking o de la situación en la que se encuentren en ese momento. Así que para Alice Cornet, el premio a la perseverancia, después de 17 años lograr sus primeros cuartos de final y a los 35, cuando muchas jugadoras o jugadores inclusive ya están retirados. Así que eso también demuestra que hoy por hoy se pueden lograr todavía y se puede mantener el más alto nivel a edades más avanzadas que años atrás. Ahora vamos a analizar un poquito qué es lo que pasó con los cuartos de final en el cuadro femenino. Y esto tiene que ver con la inestabilidad esa que comentábamos que existe en el tenis femenino, particularmente en los últimos años. Ahora, en este caso, si vemos el cuadro de cuartos de final de la rama femenina, vamos a ver una gran diferencia si lo comparamos con los cuartos de final del cuadro masculino. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Vemos el primer enfrentamiento entre Barty y Pegula. Ashley Barty preclasificada número 1, Pegula fue preclasificada 21 en el torneo. Seguimos bajando y vemos a Krejcikova con Madison Keys. Krejcikova preclasificada 4, Madison Keys no estuvo entre las 32 preclasificadas. Luego Danielle Collins, número 27, que más tarde llegaría a la final, fue preclasificada 27. Alice Cornet, que mencionábamos recién, que no estaba entre las entre las 32 preclasificadas. Y luego Irina Swiatek y Kanepi en el último partido, en el último enfrentamiento de los cuartos de final. Swiatek sí estaba preclasificada número 7, pero Kanepi ni siquiera estaba entre las 32 preclasificadas. En el cuadro masculino, a diferencia de lo que vemos en la mayoría de los 8 preclasificados estuvieron presentes en los cuartos de final, y eso sucede en casi todos los torneos grandes. El que no estaba era Djokovic, por supuesto, porque no participó del torneo, y en su lugar en el cuadro llegó Gael Monfils, que también estaba preclasificado número 17, si no me equivoco. Pero también en cuartos de final vimos a 2 jugadores que no estaban entre los 8, que eran Ogier Aliassime y Denis Shapovalov, pero que de todas maneras son jugadores que están entre los 20 mejores del mundo. Estaban ahí Medvedev, estaba ahí Nadal, estaba Berrettini, estaba Tsitsipas, todos o la mayoría de ellos, como decía, jugadores que están entre los 8 mejores del mundo. Gael Monfils, un jugador que ha sido top 10 durante muchísimos años, y 2 jugadores que son top 20 actualmente, como Shapovalov y Ogier Aliassime. En este caso, en el cuadro femenino, marcábamos esto, hay varias jugadoras que no estaban entre las preclasificadas. Eso pasa habitualmente, así como Emma Raducanu ganó el US Open en septiembre y ahora perdió en segunda ronda. También pasa esto de que les cuesta a las jugadoras mantener ese nivel y consistentemente estar presente en los cuartos de final de los torneos Grand Slam. Hay varios ejemplos de esto. Está pasando últimamente con Naomi Osaka.
Pasó en este torneo, como decíamos, con Raducanu, pasó con Leylah Fernández también, que llegó a la final del Abierto de Estados Unidos en septiembre y se fue también en las primeras rondas. Luego, si pensamos en ganadoras de Grand Slam en años anteriores, pasó con Ana Ivanovic, con Jelena Ostapenko, jugadoras que ganan un Grand Slam y de repente desaparecen por lo menos de las instancias decisivas de los Grand Slams. Pasó, si vamos un poco más atrás, con Samantha Stosur, con Flavia Pennetta, con Marion Bartoli, Sloane Stephens, digamos jugadoras que en algún momento llegaron a ganar un Grand Slam pero que después no lograron mantener esa constancia. A diferencia de lo que sucede o lo que ha sucedido en la rama masculina en los últimos 20 años, donde Djokovic, Federer y Nadal, digamos, monopolizaron los títulos, pero aún así los huecos que quedaron no fueron para sorpresas. Stanislas Wawrinka ganó 3 Grand Slams, un jugador que se mantuvo top 10 también durante muchísimos años. Andy Murray, que fue número 1 del mundo, también ganó 3 Grand Slams. Del Potro ganó 1, Marat Safin, que fue número 1 del mundo, también ganó un Grand Slam, y Marin Cilic, que también fue top 10 por muchísimos años. Son los únicos jugadores a los que Djokovic, Federer y Nadal le dieron un hueco para poder ganar un Grand Slam. Aparte de Medvedev en el último año y Dominic Thiem en el año anterior. Así que, como vemos, los huecos y los jugadores que lograron meterse en ese hueco no fueron jugadores que luego desaparecieron o que llegaron de la nada, como pasó con Emma Raducanu en el US Open, que ganó el torneo viniendo desde la quali. Algo difícilmente imaginable en estos días en el circuito masculino. Recién hablábamos de la irregularidad y quería mostrarles un poco lo que vemos acá, que son las ganadoras de los torneos de Grand Slam desde el año 2016 al año 2021. Casi los últimos 5 años, donde en 5 años a 4 torneos por año tenemos 20 torneos y nos encontramos con 14 ganadoras diferentes en esos 20 torneos. Lo cual marca un poco esto que estábamos comentando recién, ¿no? Vemos ahí a Muguruza, que indudablemente es una grandísima jugadora, pero que tiene estos altibajos que estábamos mencionando, de repente desaparece. Vemos a Ostapenko, que recién mencionábamos también, ganando Roland Garros en el 2017. A Sloane Stephens ganando el US Open también en el 2017. Sofía Kenin, que ganó el Australian Open en el 2020. Bueno, vemos a Emma Raducanu, que recién comentábamos también. Naomi Osaka, que más allá de que es un fenómeno y una grandísima jugadora, también tiene estos altibajos. Gana un Grand Slam, como ganó el Australian Open el año pasado, y después no ganó ninguno de los otros 3 y pierde en primeras rondas. Recordemos que tuvo que dejar Roland Garros en medio de un difícil momento a nivel mental para ella, y luego no jugó Wimbledon, priorizando su salud mental antes que el ranking y los resultados. Sin dudas, frente a todo esto, toma más trascendencia el triunfo de Ashleigh Barty. ¿Por qué? Porque Ashleigh Barty ganó el torneo sin perder un set. Eso no es normal últimamente en el tenis femenino, y viene como número 1 ya hace bastante tiempo, bastante sólida, con buenas actuaciones en casi todos los torneos de Grand Slam, y sin dudas esto la posiciona de una manera diferente frente al resto de sus competidoras en la actualidad. No nos olvidemos que Serena está, digamos, de alguna manera en el ocaso de su carrera, no es la misma jugadora que hace 7, 8 o 10 años. Entonces sus competidoras en general tienen estos altibajos que estábamos mencionando. Entonces, frente a esas rivales, su consistencia y su regularidad la ponen un escalón por encima de las demás, por lo menos hasta este momento. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me gustaría que nos comenten, que nos digan
¿Qué les parece? ¿Qué opinan de la actualidad del tenis sudamericano? ¿Qué pasa con las chicas? ¿Qué pasó desde Sabatini para acá? En ese momento teníamos varias jugadoras todavía en el top 100. Hoy ya eso casi no se da. Argentina tiene a Nadia Podoroska, Paula Ormachea, que está entre las 200, pero digamos no es ni cerca de no está ni cerca de la actualidad que tenía el tenis argentino y que tenía el tenis latinoamericano en general en la década del 80 o en la década del 90. Me gustaría leerlos en los comentarios, saber por qué les parece, qué opinan. Fundamentalmente, qué opinan también de esta irregularidad, de esta inestabilidad que no solamente se da en el ranking y en los torneos, sino que se da dentro de los mismos partidos. Es muy normal que veamos jugadoras ganando el primer set 6-2 y perdiendo el segundo set 6-1 y volviendo a ganar 6-1 en el tercero. Me gustaría que comenten cuál es su opinión, por qué sucede esto, qué se puede hacer para mejorar el tenis latinoamericano. Y si les gustó el contenido, no dejen de suscribirse al canal, pónganle like al video y nos vemos en los próximos.